El año 2020 ha concluido hace apenas un par de días. Sin embargo, nos ha dejado múltiples eventos que serán recordados por la historia. Uno muy singular y quizás el más importante de todos estos es la pandemia del coronavirus. En este video explicaremos de manera muy breve las implicaciones que ha tenido que una pandemia de esta magnitud haya llegado a México, centrándonos más que nada en dos puntos fundamentales. El primero, el impacto económico, y el segundo, el impacto en la salud pública. El caso para México es algo particular, puesto que dicha pandemia llega en un momento crítico en la política mexicana. El gobierno actual se encuentra en el medio de una transformación. Con AMLO como presidente y a 2 años de su triunfo se encuentran múltiples cambios desde los escaños más altos hasta los más bajos de la política mexicana. Pero dejando un poco de lado estos temas, regresemos al plano económico. Varios artículos coinciden en que la economía mexicana está por ver una recesión como nunca en su historia. Este tipo de recesión será más evidente con el paso del tiempo, y a ciencia cierta no se puede saber qué tan catastrófica podría resultar. Solo nos queda esperar. Algo que sí podemos hacer es dar un repaso rápido a los datos que el COVID ha dejado. Alrededor de 4.4 millones de personas perdieron o renunciaron a sus empleos. Todas las actividades que el gobierno clasificó como no esenciales sufrieron caídas importantes. Y las previsiones del crecimiento del PIB, el cual el 1 de abril del año pasado se estimó que para el presente año tendría una caída del 1.9%, dando un margen entre el 0.1 y el menos 3.9% de crecimiento anual, lo cual en otras palabras significa una desaceleración en la economía. Todos los datos nos indican que México debe prepararse para un duro golpe en la economía. El gobierno mexicano ha impulsado medidas desde el comienzo de la pandemia para evitar que los efectos de dicha crisis se resientan de manera drástica en la población. Ejemplo de esto es el adelanto a las pensiones a los adultos mayores, los tratos excepcionales a las Secretarías de Salud, Marina y Defensa Nacional, y el no aumento ni creación de nuevos impuestos, etc. Pasar al tema de la salud es pasar un terreno complejo, puesto que es sencillo juzgar los números y por ende asociarlos con un problema único del cual el gobierno es plenamente responsable. Y esto no es del todo así. Las políticas implementadas por la Secretaría de Salud han sido bastante acertadas, desde el semáforo de colores hasta las campañas de sana distancia, a tal punto que llegaron a ser aplaudidas por miembros de la OMS. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica. Hoy por hoy, la Ciudad de México y el Estado de México se encuentran en semáforo rojo, y por ende en una situación de salud bastante delicada. Esto de la mano con una ocupación hospitalaria del más del 80%. No podemos responsabilizar de todo al gobierno cuando un buen porcentaje de la ciudadanía sigue sin acatar dichas medidas. Aún con esto, podemos mencionar los números que al momento de la grabación son los siguientes. Cerca de 1.400.000 confirmados y poco más de 120.000 defunciones. A final del año pasado se tenía una previsión poco favorable para el desenlace de dicha pandemia. Sin embargo, las últimas semanas de diciembre y los primeros días de este año han tenido un cambio de opinión a nivel nacional. Esto debido a un hecho muy importante, el cual fue la llegada de los primeros lotes de vacunación a México, siendo nuestro país el primero en contar con estas vacunas en toda Latinoamérica. Para concluir este video podemos afirmar dos cosas. La primera es que el gobierno mexicano debe estar preparado por un golpe durísimo en materia económica. Y la segunda es que el gobierno ha enfrentado de la mejor manera posible esta pandemia. Y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de acatar las medidas pertinentes para evitar un colapso en el sistema de salud.